minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Bueno, yo les voy a hablar de la antisepsia y el descubrimiento que tuvo Joseph Lister respecto a esta, sus aportes y pues quién fue. Bueno, Joseph Lister pues fue el primer barón de Lister, nació en Upton, Essex, el 5 de abril de 1827 y murió el 10 de febrero de 1912. Él fue un cirujano británico, el cual se percató de la putrefacción de las heridas quirúrgicas que causaban una alta mortalidad en los hospitales. Esto pues fue equivalente a la contaminación de las infusiones de Louis Pasteur, que por la misma época intentaba evitar la putrefacción de las heridas. Mientras él trabajó en el Glasgow Royal Infirmary, desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, mejorando notablemente pues la situación del postoperatorio de los pacientes. Bueno, ¿y qué es la antisepsia? Pues la antisepsia es el conjunto de procedimientos o actividades designados a inhibir o destruir los microorganismos potencialmente patógenos. Para la implementación de esta, pues se usan los biocidas tanto en la piel y tejidos humanos, como los antisépticos, como en objetos, superficies o ambientes para desinfectarlos. Básicamente lo que es la antisepsia pues es la utilización de sustancias químicas para la desinfección de tanto material quirúrgico como las herramientas en el operatorio o los mismos cirujanos que van a entrar a operar. Bueno, pues gracias al descubrimiento de los antisépticos en 1865, Joseph Lister contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas o adquiridas después de que los pacientes fueran sometidos a intervenciones quirúrgicas. Pues esto fue un gran aporte. Bueno, el método de antisepsia de Lister pues se basaba en dos. Se utilizaba pues una solución fuerte de ácido fénico al 5% para los instrumentos quirúrgicos y pues se utilizaba una solución débil de ácido fénico también al 2,5% para el cirujano y para sus ayudantes. Bueno, por último, quiero recalcar los aportes de Lister, los cuales fueron que en 1867, el médico cirujano pues Joseph Lister tuvo la brillante idea pues de aunar la propuesta exitosa de Semmelweis con los recientemente adquiridos conocimientos de Louis Pasteur. Pues recordemos que Louis Pasteur pues por esta época quería también hacer decrecer la cifra de mortalidad después de un postoperatorio. Este pues publicó un artículo en el que proponía el origen bacteriano de la infección en las heridas y métodos para luchar contra ella, como el uso de fenol como antiséptico para lavar el instrumental y las manos de los cirujanos y las heridas abiertas. Bueno, también en 1869 pues él inventó el pulverizador de gas carbónico, el cual pues fue un avance muy importante para la comunidad científica en la época, y pues los resultados de este fueron contundentes para evitar el riesgo de morir tras la cirugía. Decreció pues de una manera espectacular. También en 1870 los métodos antisépticos ideados por Lister se usaron ampliamente en la guerra franco-prusiana, salvando la vida de miles de soldados prusianos. Y por último, Joseph Lister pues fue el descubridor y el primero que utilizó el catgut.
el cual era un hilo de sutura, el cual se trataba de filamentos realizados con láminas de membrana serosa intestinal de bovino. Y pues la ventaja de estas láminas es que estas láminas eran de carácter proteico y eran digeridas por el organismo y reabsorbidas. Y como dato, pues la primera vez que se utilizó fue en una mastectomía que realizó en Edimburgo a una hermana suya. Y listo. Buenas, hoy les vengo a presentar quién fue Alexander Fleming y su relación con los antibióticos. Entonces, empezando por lo primero, ¿quién fue Alexander Fleming? Fue un escocés nacido hace 135 años, el 6 de agosto de 1881, y falleció en Londres el 11 de marzo de 1995. A los 14 años de edad se mudó a Londres para estudiar en el Real Instituto Politécnico, actualmente conocido como la Universidad de Westminster. Su adentramiento en el campo de la medicina fue principalmente motivado por su hermano mayor, quien también fue médico, y como tal su adentramiento a la bacteriología y los procesos inmunológicos, que fue principalmente lo que estudió Alexander Fleming, fue por en parte unos compañeros de la universidad en donde él estudió, debido a que él quería ser especializado en cirugía, por lo que pues se quería abandonar la universidad. Estos lo convencieron de que no, lo convencieron de ingresar a un laboratorio de investigación y así poco a poco pues fue descubriendo su pasión y así se fue especializando. La mayoría de sus accidentes han sido accidentales, inclusive relatados por él mismo han dicho que gran parte de ellos han sido por accidentes, pero que pues a pesar de ellos son muy importantes al día de hoy. Sus principales descubrimientos fueron uno, la lisozima, y número dos, por el cual es reconocido mundialmente, la penicilina. Entonces, ¿qué es la lisozima? Es una enzima que está presente en las lágrimas y la saliva. Actúa como una barrera frente a infecciones e inclusive se ha llegado a encontrar en la clara de huevo de donde se extrae para su uso de manera industrial, en especial en la industria del vino para evitar que ciertas bacterias pues hagan daño a este producto. Su descubrimiento lo descubrió en 1922 al experimentar con bacterias y tomando en cuenta un paciente con catarro. Pues extrajo su saliva y eso como para ver cómo las bacterias como qué hacían al ingresar a esa parte del cuerpo. Y en eso descubrió que no, las bacterias morían. Esto es debido a una enzima activa, la lisozima. Esto está presente mucho en los tejidos corporales, aunque pues él demostró de que tenía una actividad controlada o restringida, ya que pues en efecto solamente era como activada en procesos infecciosos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la lisozima junto con el sistema inmune general ataca a las bacterias. Lo que hace es una lisis en la pared celular, rompiéndola y así causando la muerte del microorganismo. Y ahora, el descubrimiento por el cual se hizo muy famoso y muy utilizado hoy en día es la penicilina. Que la penicilina es un antibiótico del grupo de los beta-lactámicos tratado mucho en infecciones por bacterias sensibles a este medicamento, o a este antibiótico mejor dicho. La mayoría de la familia, ya que hay diferentes tipos de penicilina, son derivados del ácido 6-aminopenicilánico. Los diferentes tipos de penicilina se distinguen entre sí por un cambio en la cadena lateral del grupo amino. Como podemos ver en las imágenes de la izquierda, en la parte de la derecha podemos ver una estructura química muy igual, similar la misma, entre ambos tipos de penicilina, pero en la parte de la izquierda, después de la parte en donde dice HN, podemos ver que hay un cambio significativo. Esa es como tal la manera de diferenciar entre tipos de penicilina. Ahora, ¿cuál fue su descubrimiento? Accidental, así como fue con la lisozima. Esto fue después de unas vacaciones que Fleming tuvo, más específicamente lo descubrió el 28 de septiembre de 1928. Cuando volvió de sus vacaciones, él entró a su laboratorio en donde había dejado varias muestras de grupos de estafilococos como creciendo allí y etcétera. Y descubrió que algunos de ellos habían sido infectados por un hongo. Y al revisar ese hongo, o más bien esa muestra de bacterias, descubrió que estaban muertas, por lo que se dispuso a cultivar y averiguar qué tipo de hongo era y qué era lo que había hecho. Lo catalogó como parte de la familia Penicillium y descubrió que secretaba una sustancia en la cual por un tiempo lo llamó jugo de moho. Pero el 7 de marzo de 1929 fue cuando la nombró penicilina. ¿Y qué es lo que hace la penicilina? Algo similar a la lisozima. Entra en la pared bacteriana, pero lo que hace es detener la síntesis de la pared, impidiendo que la bacteria se divida. Luego, posterior a eso, provoca una lisis, ruptura de la pared y muerte del microorganismo.
Y algunos otros descubrimientos que hizo Fleming fue el uso de antisépticos en los distintos tipos de herida, ya que en la Primera Guerra Mundial, entre sus prácticas médicas, por así decirlo, él descubrió que los antisépticos eran mejor utilizarlos en heridas superficiales que en heridas profundas, ya que esto inclusive podía provocar de que las heridas no sanaran bien o provocar algún otro padecimiento. También el uso del salvarsano compuesto 606. Esta es una sustancia química, esta era una sustancia o es una sustancia química muy utilizada para el tratamiento de sífilis, y pues él experimentó por un tiempo con ella, demostrando como su efectividad y también como la mejoría de su uso. Y por último, el fenómeno de la antibiosis, ya que por el hecho de, en parte por lo de la penicilina, descubrió que ciertos microorganismos se pueden como anular entre sí, en parte por las sustancias que excretan, que segregan normalmente. Y listo, eso sería todo. Bueno, y pues ahora continuando con los elementos indicativos de la modernidad, no vengo yo a hablar de Louis Pasteur. Se le conoce aquí, como pueden ver en la parte inferior de abajo, el primero de la microbiología moderna. Antes de darte un fondo de sus aportes, vamos a hablar de su biografía. Tenemos aspectos importantes como que nació el 27 de diciembre de 1822, falleció el 28 de septiembre de 1895 a la edad de 72 años. Es de nacionalidad francesa y se educó en la Escuela Normal Superior de París. Las áreas en las que destacó fue la química orgánica, la física, la matemática y la bacteriología, siendo la química orgánica y la bacteriología las dos áreas en las que más destacó, pues la que nos dejó distintos aportes. Luego tenemos pues ya los aportes de la medicina, empezando con que voy a resumir las diapositivas y ustedes pueden leerlas. Pues bueno, dio fin a la generación espontánea, o sea, una teoría que había prevalecido desde la época de Aristóteles, hablando de 400 a 500 años antes de Cristo, la cual busca darle un origen a la vida, teorizando que de la materia inorgánica serían los organismos vivos. Como lo pueden ver acá en la parte de la derecha, decían que de esta carne, pues podrida, serían organismos vivos, pues en este caso la mosca. Pues no solamente la carne, distinta materia inorgánica pues en descomposición. Y después de refutarla, utilizó el término omne vivum ex vivum, o que todo ser vivo sale a partir de otro ser vivo. ¿Cómo lo hizo? A través de ese experimento con un matraz de cuello de cisne, se le conoce a esto. Lo que proponía él era calentarlo a una temperatura muy elevada, entonces todo microorganismo pues moría, ¿no? Se eliminaba. Pero pues ya cuando rompía el cuello, esta parte, que se mira acá arriba, pues ahí sí se infectaba por los distintos microorganismos cuando estaba en el aire. Ya pues hablando de la pasteurización, desarrolló esa técnica en 1856, pues básicamente era lo mismo. Pues él experimentó la fermentación del vino y la cerveza y pues descubría que cuando se destapaba se dañaba muy fácil por los microorganismos. Lo que él hizo fue pues proponer el calor, o sea que la calentaran a una temperatura muy elevada para que estos murieran, y así lo hizo. Y con eso pues ayudó a lo que es al sector de la comida y la cerveza. No solamente eso, sino que pudo prevenir un montón de enfermedades por consumir esas bebidas contaminadas, esos alimentos contaminados. Entonces, también está la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Pasteur decía que los microorganismos tenían la capacidad para transmitirse de una persona a otra a través del aire o el contacto físico, o sea, de contagiarlos. Y con ese incentivo pues, de la buena higiene, porque aquí en esta época tenían la mala costumbre de no lavar todos los materiales quirúrgicos ni realizar higiene, porque pues para ellos era una pérdida de tiempo, porque decían que si iban a tratar a un paciente enfermo, y para qué van a lavar los elementos si van a volver a tratar a otro paciente que también es infectado. Pero pues eso solamente traería complicaciones, y con la ayuda también de, como dijo mi compañero Freddy, de la antisepsia, pues promoverían la buena higiene en la medicina, ¿sí? En el campo quirúrgico y demás prácticas médicas. Entonces también las vacunas contra la cólera aviar, lo que primero, cuando en el campo de las vacunas, pues sabemos que Edward Jenner las creó en el siglo XVII. Lo que hizo Pasteur fue que él estaba estudiando con una bacteria que proporciona, dada la cólera aviar, la Pasteurella mollicida, él se fue de vacaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que dejó encargado a su asistente Charles Chamberlain de inocular un cultivo de bacterias a un grupo de pollos, pero pues no lo hizo, se lo olvidó, y entonces cuando volvieron después de un mes, este cultivo de bacterias pues ya débil, pues enfermó a los pollos, pero más no los mató, o sea, sí se enfermaron, más no murieron. Luego creó la vacuna contra la rabia. ¿Cómo lo hizo? Pues experimentó en conejos, animales, sí, en conejos y perros, pero un día, en el 6 de julio de 1885, un niño de 9 años llamado Joseph Meiser, pues había sido mordido por un perro rabioso y sabía que iba a morir cuando desarrollara la enfermedad. Él, Pasteur, sin ser médico,
se la jugó, o sea, se arriesgó e inoculó lo que había experimentado, o sea, sin haberlo usado en humanos, lo usó en él, y por fortuna, en el niño, y por fortuna de él, se salvó pues el niño y fue catalogado como un héroe. El legado que nos dejaron pues el gobierno francés el 4 de junio de 1887 fundó un instituto llamado el Instituto Pasteur en homenaje a Pasteur. Este instituto está especializado en la investigación y desarrollo pues de distintas vacunas contra las distintas enfermedades infecciosas, ¿sí? O sea, los distintos microorganismos que pues, ocasionan enfermedades infecciosas. Pues este instituto realizó grandes hitos como aislar el genoma del VIH, o sea, así para poder estudiarlo, y entre otros más, pues más que todo generando las distintas vacunas para lo que son las enfermedades infecciosas. Y pues ya último tiene esa frase de Pasteur, y pues ya eso sería todo en cuanto a Luis Pasteur, el gran químico que pues a pesar de no ser médico, eso no le impidió dejar muy grandes aportes en este campo, más que todo en la microbiología. Ese fue el campo en el que más se destacó y en el cual nos dejó los distintos aportes para las praxis médicas y el cómo poder prevenir enfermedades con las distintas vacunas. Eso sería todo, muchas gracias. Les hablaré un poco sobre Michel Foucault y sus aportes a la medicina. Para contextualizarlos un poco, Paul Michel Foucault nació en 1926 y falleció en 1984 a sus 60 años. Fue filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Como parte importante de su hoja de vida es que estudió en el Collège de France, el cual pues, es una institución de educación superior bastante prestigiosa en Francia y actualmente pues, en el mundo entero. Se le reconoce a él sus estudios críticos de instituciones sociales como las ciencias humanas, en este caso psiquiatría, odontología y medicina, además del sistema de prisiones, análisis del poder e historia de la sexualidad, el cual fue un libro pues, que él escribió. Referente pues como tal a los aportes en la medicina, escribió el libro El nacimiento de la clínica, donde por medio de ideas y hechos reconstruyó pues el nacimiento de esta y las crisis que pues se obtuvo en Francia, pues debido a que esta se escribió durante la Revolución Francesa. Entonces él nos relata que anteriormente la medicina empieza a haber como una clasificación. Esta se realizaba en casa y se basaba en la observación y no en la búsqueda del lugar de la enfermedad. Entonces lo que hacían los médicos era ir a la casa del paciente, preguntarle sus signos, sus síntomas, más que todos los síntomas, y así mismo poderlos clasificar en una enfermedad. Es importante mencionar que los médicos en esta época pues hacían diferentes comparaciones. Lo que hacían era como, bueno, este fluido, este moco se parece a esta cosa o a este animal y así pues también lo podían clasificar. Sin embargo, pues esta medicina clasificatoria tuvo una crisis cuando hubo epidemias debido a que pues no podían ir casa por casa porque eran mucho más los pacientes. Entonces lo que empezaron a hacer fue como a clasificarlos por comunas según sus síntomas. El Estado también les dio pues más autoridad y más reconocimiento y más voz a los médicos, debido pues que también en esta época los médicos digamos que estaban como en una pelea, digámoslo así, con los chamanes y los brujos. Además se propone pues una medicina preventiva debido a que los médicos no solo empiezan a recetar, sino también como a proponer algunas, digamos, prácticas que el ser humano puede llevar a cabo para no enfermarse, como una salud física mejor, como cierta alimentación y pues también cosas de higiene. Estos también exigen una facultad de organización y protección del saber, pues como tal se basan en que las personas que no estudien medicina no la puedan ejercer, en este caso pues serían los chamanes. Entonces se divide como tal digamos que el medio de aprendizaje en dos, la universidad y el hospital. Sin embargo, la universidad pues representaba lo teórico porque esta no podía conseguir como tal cuerpos y el hospital como algo práctico. Entonces empieza como tal la habilidad de la medicina basada en la autonomía, donde pues en los hospitales cuando llegaba gente esperaba pues hasta que se murieran para poderlas, digamos que hacerle la autopsia, mirar exactamente dónde se encontraba la enfermedad y qué fue exactamente lo que pues le causó la muerte a este paciente. Sin embargo, pues digamos que en la educación que se daba en la universidad, la muerte no era saber como se veía en el hospital, sino era como fracaso del conocimiento de los médicos. Bueno, ya esto como tal, empezaron, la verdad el Estado pues no quería como tal meterse en esto, no lo quería financiar. Entonces, lo que le propuso el Estado fue que el hospital fuera financiado por los impuestos de la alta sociedad.
La alta sociedad pues no vio el problema debido a que pues el hospital siempre llegaba a gente muy pobre, entonces lo que hacían era como utilizar a estos pacientes que se morían para poder pues, estudiarlos y asimismo saber y poder atender a la alta sociedad en las casas, como anteriormente les mencionaba, ellos usaban mucho esto. Sin embargo, pues la crisis de la medicina clasificatoria y la anatómica pues se dio debido a la fiebre, porque los dos pues, se basaban en que había una enfermedad. Sin embargo, la fiebre no es como tal una enfermedad, sino como un síntoma. Entonces, no se le podía, digamos, preguntar al muerto o no se podía verificar si la enfermedad estaba en el muerto, porque pues ya una persona sin vida no podía pues tener esto. Y además, esta pues tampoco se clasificaba como en una parte del cuerpo, sino que más bien era como una reacción. Entonces empiezan a tomar la importancia de los agentes ambientales y así pues se deja como tal la enfermedad a un lado, como ese, digamos que ese concepto. Y empieza a tener más prevalencia como tal el huésped, el agente y sus reacciones, en este caso pues ambientales. Se tenía también en cuenta el virus o la bacteria o el parásito pues que estuviera invadiendo como tal al paciente.